Saludos cordiales a todos los participantes en este evento de psicología jurídica. Mi nombre es Cindy Jiménez y en el día de hoy les voy a presentar la ponencia denominada Consecuencias psicosociales del desplazamiento forzado transfronterizo, una realidad invisibilizada en el marco del conflicto armado colombiano, que busca presentar algunos de los hallazgos de la monografía, enfoques para el desarrollo de procesos psicosociales con mujeres colombianas afectadas por el desplazamiento forzado transfronterizo, centrando sus reflexiones en cómo las políticas migratorias afectan las dinámicas sociales que viven las personas en búsqueda de protección internacional y cómo estas a su vez tienen consecuencias en la salud mental a nivel personal, familiar y comunitario y condicionan los procesos de reconstrucción de los proyectos de vida. Para ello, se presenta en primer lugar una conceptualización general del concepto de desplazamiento forzado transfronterizo, que seguramente será un concepto tal vez novedoso para algunos de ustedes. Y posterior a esto se mencionarán algunas de las principales tendencias que se identificaron en las dinámicas migratorias relacionadas al desplazamiento forzado transfronterizo de la población colombiana y se hace alusión a la normativa y al accionar institucional que han tenido algunos de los estados de acogida en el marco de la protección internacional. Es importante aclarar que esta monografía está centrada específicamente en el caso de el contexto colombiano, pero las afectaciones hacia población colombiana que ha migrado hacia el exterior. No habla propiamente de la migración que se está viviendo de manera reciente en el país, y creo que esto es importante aclararlo porque si bien hay ciertas cosas que pueden repetirse o ser generales a cualquier tipo de proceso de desplazamiento forzado transfronterizo, es importante considerar las particularidades que tiene cada contexto y cada dinámica. Entonces, en este sentido, esta ponencia está centrada sobre el caso colombiano relacionada con población colombiana que ha tenido que salir de Colombia. Y bueno, luego de esta aclaración, pues es importante hablar de algunas de las situaciones más recurrentes que enfrentan las personas afectadas por este fenómeno en los países de acogida. En el caso de la monografía, pues se tomaron 3 países de referencia, que fue Ecuador, Chile y España, como países referentes en una categorización de la que hablaré posteriormente. Y cómo estas dinámicas en los países de acogida tienen unas repercusiones en las consecuencias psicosociales que enfrentan personas, familias y grupos afectados por el DFT, como lo voy a denominar de ahora en adelante, al desplazamiento forzado transfronterizo. Finalmente, pues se enuncian algunos puntos claves de algunos de los enfoques que se pueden considerar. Valga la pena resaltar que hay muchísimos más enfoques, pero para los objetivos de esta ponencia se van a presentar 3 de los principales, con algunas pinceladas de lo que se encontró, que se consideran importantes para responder de mejor manera a las necesidades psicosociales y construir de pronto procesos más oportunos a esas necesidades psicosociales. Entonces, pues vale la pena empezar por decir que el desplazamiento forzado transfronterizo y sus consecuencias a nivel psicosocial ha sido una temática sobre el conflicto armado colombiano de la que poco se ha hablado en el país, en comparación con la amplia producción documental que existe sobre el desplazamiento forzado interno. Y esto es importante considerarlo porque pese a que no se hable tanto, es importante reconocer que el desplazamiento forzado transfronterizo conlleva unas afectaciones adicionales a nivel individual, familiar y colectivo, y unos nuevos desafíos para pensar la configuración de procesos psicosociales en un marco de trabajo psicosocial en contextos de conflicto armado o para entender un poco las consecuencias que ha tenido el conflicto armado colombiano en el país. Antes de profundizar en las implicaciones que tiene el DFT para el caso colombiano, resulta importante presentar su definición. Esta es una definición construida desde varios autores que se encuentran referenciados al final de la presentación y que es una definición muy general
que podría entenderse como un proceso de migración forzada, es decir, sin ningún tipo de voluntariedad, originado por riesgos contra la vida y la integridad en el marco de situaciones de persecución política o conflictos armados, que implica un cruce de fronteras nacionales y el establecimiento en otro país dada la imposibilidad de retorno. Para el caso colombiano, las dinámicas migratorias relacionadas a este fenómeno han presentado algunas tendencias a lo largo de la historia reciente. Es importante resaltar que no todos los procesos de desplazamiento que ha presentado el país se han dado de manera igual, se han presentado diferentes configuraciones de hacia dónde migra la gente, qué rutas utiliza, cuáles son los perfiles de esta gente, y se ha evidenciado que si bien han habido varios cambios en diferentes momentos o en los momentos más álgidos del desplazamiento forzado transfronterizo, hay como 4 elementos que se mantienen como una constante. En primer lugar, el hecho de que un gran porcentaje de personas que se han desplazado forzosamente del país tiene como antecedente uno o varios hechos del desplazamiento forzado interno. 2, la importancia de las redes de apoyo, ya sea de familiares, de amistades o, en el menor de los casos, de organizaciones que brindan apoyo para la salida de las personas y cómo estas redes han influido en la decisión del destino al que se realiza el éxodo. En tercer lugar, gran parte de la población que ha vivido un DFT ve que un proceso de retorno no es viable, ya sea porque han logrado reconstruir su proyecto de vida familiar y comunitario en el país al que se trasladaron, o bien porque consideran que la situación de violencia que se vive viviendo en Colombia no les permite considerar procesos de retorno y prefieren permanecer en las sociedades de acogida, pese a que muchas de ellas enfrentan dificultades de integración que afectan notoriamente su vida. En cuarto y último lugar, y apelando pues a las condiciones de cada persona, las proximidades geográficas y culturales han jugado un papel protagónico que ha incidido en los flujos migratorios, lo que ha conllevado a una mayor concentración de población en países fronterizos como Ecuador, Panamá y en su momento Venezuela, una menor proporción hacia países vecinos, especialmente Cono Sur y Centroamérica, y una tercera parte que representa el menor porcentaje que se ha dirigido hacia países lejanos, como países localizados en Norteamérica y Europa, y esta categorización parte de una propuesta que hace CODES para entender el fenómeno de éxodo transfronterizo de la población colombiana. Cuando hablo de éxodo y desplazamiento forzado transfronterizo, digamos que estoy hablando de la misma categoría. En términos generales, estos son algunos puntos que permitirían construir una radiografía de los países que se analizaron. En este caso se tuvo en cuenta algunas de las situaciones identificadas en Ecuador como país fronterizo, Chile como país vecino y España como país lejano. Ustedes encuentran pues en la presentación algunos de esos elementos, seguramente se escapan varios, pero los más importantes digamos que se encuentran en esta lista. Y se puede decir que en términos generales el acceso al procedimiento de solicitud de refugio se ha convertido en el principal gran obstáculo para el acceso a derechos. Para los que no saben, la solicitud o el refugio es la categoría jurídica de protección internacional que permite que una persona que manifiesta que no puede estar en su país porque su vida y su integridad a causa de situaciones de violencia, conflicto armado, guerra interna, etcétera, pide al país al que se ha trasladado que le brinde protección internacional, y esa categoría jurídica es el refugio. Este acceso al proceso de solicitud de refugio representa un gran obstáculo para el acceso a derechos en la medida en que el acceso básico a los sistemas estatales de identificación, es decir, tener un documento de identidad, de prestación de servicios de salud, de acceso a educación y al sistema financiero, entre otros, está supeditado a una permanencia regular y a un documento que lo valide.
y teniendo en cuenta que actualmente los reconocimientos de porcentaje de esta condición de refugio son cada vez más bajos en general, pero con la población colombiana en particular, por la lectura que existe, que se hizo del acuerdo de paz, por otras realidades que los países de acogida, los países de acogida están priorizando, por decirlo así, son cada vez más bajos y esto se suma a procesos de burocratización, que son más extensos y que hacen que las personas corran el riesgo de permanecer en una situación irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad social. No obstante, el otorgamiento de la condición de refugio, pues lastimosamente tampoco ha servido para garantizar un cambio significativo en el acceso a derechos. Entonces, esto se convierte en un nuevo limbo para las personas que ven cómo este reconocimiento legal no se traduce en mejoramiento significativo de sus condiciones diarias ni en el bienestar para ellos y sus familias. Entonces, se va viendo un poco cómo empiezan estas dificultades desde el mismo sistema que serviría para brindar protección internacional y que se queda muy corto en la mayoría de los casos para brindar una respuesta más integral. A la par de esto, las organizaciones humanitarias o no gubernamentales son en gran parte las encargadas de brindar la respuesta humanitaria más inmediata, pero no siempre estas ayudas se traducen en situaciones a largo plazo. La mayoría de estas son de carácter transitorio y no siempre manejan una concordancia entre estos tiempos burocráticos que se mencionaron anteriormente y las necesidades estructurales que las personas y familias enfrentan. A nivel social resulta una realidad generalizada la existencia de estereotipos negativos hacia la población colombiana, que uno podría decir, bueno, son las que en Colombia repetimos con poblaciones como la venezolana, que pueden exacerbarse o apaciguarse por hechos coyunturales, pero que han permeado finalmente las sociedades de acogida y tienen múltiples expresiones que se mantienen, ¿no? Entonces, como estos estereotipos ya van marcando cómo se categoriza la población colombiana, dependiendo de su sexo, dependiendo de su aspecto físico, dependiendo de la región donde viene, dependiendo de varios elementos, ¿no? Esta situación se suma a la ya generalizada discriminación que se vive en la actualidad a nivel mundial sobre los migrantes bajo lógicas de xenofobia, aporofobia, racismo, sexismo y que se reducen a catalogarlos como personas indeseables o personas peligrosas para la sociedad. Y si bien esto no es una condición exclusiva hacia la población colombiana afectada por el DST, pues para estas comunidades esta dinámica de discriminación general sí incide, sí tiene un impacto más fuerte en su proceso migratorio cuando se enfrentan a estas dinámicas de rechazo y violencia cultural en un proceso migratorio y de desarraigo que no se pidió vivir. Entonces, si ya es difícil enfrentar estos estereotipos cuando se es un migrante que se tuvo la voluntariedad de vivir la experiencia migratoria, para una persona que fue forzada a irse de su país, pues el impacto es mucho mayor. En términos de salud mental y bienestar psicosocial, para los eventos que propiciaron el éxodo transfronterizo y tanto los eventos que propiciaron el éxodo transfronterizo y los procesos de duelo que conlleva, como las situaciones de discriminación y de dificultades de integración, hacen que la salud mental de las personas pueda sufrir varias afectaciones o consecuencias considerables. Vale la pena aclarar que si bien no todo proceso migratorio provoca un trastorno psíquico, por ejemplo, sí se convierte en un factor de riesgo para la salud mental cuando existen otras situaciones que incrementan su vulnerabilidad. Es entonces como factores como las dificultades de satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda y medios para subsistir se convierten en elementos que afectan notoriamente la salud de las personas afectadas, que ya se ven afectadas por el proceso mismo de salida forzosa, la pérdida de sus redes y cómo la llegada a un escenario social y cultural diverso, pues también se suma a todas estas dificultades. Frente a la experiencia que viven específicamente las mujeres, se puede señalar que este fenómeno de desplazamiento supone el incremento exponencial de situaciones de desventaja social que ya enfrentaban las mujeres desde una dinámica estructural. Entonces, se sale de los lugares
de origen, con una carga de situaciones de violencia no solo ligadas al accionar y presencia de los grupos armados, sino que muchas veces también a escenarios de violencia en sus espacios más íntimos, familiares y comunitarios, desde lógicas violentas de poder marcadas por dinámicas de machismo principalmente. En el proceso migratorio, varias de estas prácticas violentas que rigen los espacios familiares y sociales se exacerban y se enfrentan a unos nuevos ligados a los estereotipos y discriminación de los que hablamos antes, provocando que muchas mujeres vean su condición de género como un factor limitante de integración y potenciador de nuevas vulnerabilidades y violencias en todos los niveles de relacionamiento social. Al analizar propiamente las situaciones que viven las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado transfronterizo, se encuentra que a nivel individual se afecta el funcionamiento cognitivo, psicológico, social y fisiológico. A nivel familiar se destacan principalmente los cambios abruptos en la dinámica familiar y en los nuevos desafíos que enfrentan todos los miembros de la familia, pero que recae sobre las mujeres muchas veces, especialmente aquellas con roles de cuidado, ya que en la mayoría de casos terminan asumiendo el peso emocional de la familia. A esto se suma el rompimiento de los lazos familiares con su familia más extensa y con aquellos del núcleo familiar que debieron quedarse en Colombia por diversos motivos, lo que conlleva la desaparición abrupta de las redes sociales, con las que por seguridad y protección dejan de tener comunicación. Por último, aunque no menos importante, se encuentran las afectaciones a las relaciones comunitarias y sociales, donde el desarraigo violento no solo provoca la desestructuración de los lazos sociales, sino que también provoca un recurrente sentido de desconfianza, de no pertenencia y de desterritorialización que le hace a la persona estar muchísimo más cerrada, muchísimo más sola y muchísimo más precavida frente a cualquier tipo de relacionamiento social que pueda generar. Si bien lo anterior pone en evidencia lo sobrecogedor de la experiencia de desplazamiento forzado transfronterizo y todas las situaciones que viven a nivel individual, familiar y comunitario, sería un error desconocer que hay una figura pasiva de las mujeres en este escenario. Y hay que decir que por el contrario también se identificó que muchas mujeres activan mecanismos de protección a nivel individual, familiar y social que parten de un ejercicio de resistencias propias, buscando recuperar su lugar en la sociedad y en el mundo. Y en ese sentido es donde el accionar de la psicología comunitaria entra a jugar. Bueno, reconociendo que se requeriría otra ponencia para profundizar en las implicaciones e importancia que la acción psicosocial tiene en el abordaje de estas situaciones, con el ánimo de concluir de una forma propositiva esta ponencia, se mencionan 3 enfoques fundamentales muy rápidamente que deben ser transversales para el desarrollo de procesos psicosociales con esta población. El enfoque transnacional, el enfoque de derechos y el enfoque de género. Aquí se presentan unas pinceladas de estos 3, donde seguramente se escaparán muchos detalles, pero que la idea es un poco al menos hacer una enunciación. El primero, el enfoque transnacional en términos generales, plantea la construcción de lazos que traspasan un país en específico, a partir del desarrollo de redes, actividades, estilos de vida e ideologías que se nutren simultáneamente de las sociedades de origen y de destino. Es decir, que es fundamental reconocer que las personas no solo se construyen desde lo que fueron en sus países de origen o no son solamente construidos desde su condición de inmigrantes y de refugiados y de desplazados transfronterizos, sino que se vive permanentemente en una relación de fluidez entre ambos contextos. Es decir, siempre hay una pertenencia e identidad, sentimiento de identidad con el lugar de origen, a la par que se empiezan a generar nuevas construcciones sociales e identitarias dentro de la experiencia migratoria. Por su parte, el enfoque de derechos centra sus posturas en los siguientes elementos que voy a mencionar muy rápidamente. Uno, parte de un reconocimiento de las desigualdades y las vulneraciones de derechos humanos que plantean diferencias entre lo normativo y la verdadera garantía de derechos para las personas, es decir, problematizan lo que se dice y lo que se hace en torno a los derechos.
Dos, plantea la posibilidad de una lectura real de los contextos al suscitar un análisis integral de las situaciones que viven los sujetos en los escenarios migratorios forzosos, es decir, no basta con hablar de un derecho u otro, sino que tiene que problematizarse y entenderse en un análisis más integral. Tres, que es una muy importante, tres, hace ese énfasis en la relación entre Estado y ciudadanía. Y cuarto, que a mi modo de ver es uno de los más importantes de este enfoque para el fenómeno de interés, es que aborda la idea de refugiado como con un papel más activo a nivel político y a nivel de derechos, y se opone a esta idea de que los migrantes deben abstenerse de reclamar abiertamente o exigir al gobierno de la sociedad, porque como son huéspedes, su estatus deriva de la invitación y generosidad de los anfitriones y no de sus propios derechos inherentes. Es decir, que hay un reconocimiento de el refugiado, la persona migrante, la persona que llegó a un país por situaciones de violencia, es tan ciudadano como las personas de ese propio país. Y finalmente se encuentra el enfoque de derechos, que reconoce, entre otras, que no es posible entender las vivencias femeninas desde una categoría homogenizante de mujer, sino que se hallan una multiplicidad de factores y especificidades que llevan a que las vivencias cotidianas, las formas de entender el impacto de la migración sean variadas. Hablar de un enfoque de derechos en contextos de desplazamiento forzado transfronterizo implica trabajar por la descolonización de conocimientos, cuerpos e imaginarios que mantienen lógicas de poder machistas y patriarcales y que inciden en ver a las mujeres víctimas del conflicto solo como actores pasivos, y desde ese enfoque también se busca cuestionar prácticas institucionales y también imaginarios personales en torno al papel que han desempeñado las mujeres durante el conflicto armado. Es decir, que se busca que las experiencias de estas mujeres se transformen en conocimiento y este conocimiento también se vuelva una herramienta útil para la incidencia y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, también va viendo cómo el enfoque de derechos y el enfoque de género se van cruzando y también cómo es importante entenderlos en una lógica permanente de cruce, ¿no? Para entender de manera integral los procesos. Y bueno, finalmente, hablando de algunas consideraciones, es importante mencionar que si bien no son los únicos enfoques, como habla de manera más amplia la monografía en la que se basa esta ponencia, es indudable que estos tres enfoques mencionados anteriormente configuran unos aportes significativos en el desarrollo de un enfoque psicosocial y de acción psicosocial. Que apunte a superar visiones y prácticas netamente inmediatistas y asistenciales, propugnar por el desarrollo de acciones sistémicas, fortalecer las redes de apoyo, las herramientas comunitarias y conformar espacios de sanación colectiva y resignificación de las experiencias traumatizantes y analizar las relaciones de poder. Asimismo, que los procesos deben superar las relaciones de dependencia entre comunidades y profesionales, fortalecer las capacidades, recursos y el agenciamiento de derechos, reconociendo los escenarios de victimización, pero también las capacidades de agencia de las personas, todo para que las personas y grupos afectados se identifiquen como actores protagónicos de sus procesos de resistencia y de cambio social. Bueno, estos son algunos de los referentes bibliográficos y cierro mi presentación con esta frase de Patricio Guerrero que dice: los caminos posibles de acompañar procesos de transformación son infinitos, no existen fórmulas ni recetas, cada mujer, cada grupo, cada tejido de narración, cada territorio irá diseñando el propio, porque los caminos solo pueden ser construidos caminando, y caminando juntas es como se construyen todos los caminos desde el corazón. Muchísimas gracias.